a lo que nosotros nos convoca hoy, la casa Lobo. Lobo. La casa Lobo. La casa Lobo. Una película. Como Mike Wazowski. Una película dirigida por Joaquín Cosiña y Andrés León. ¿Cierto? Un largometraje de producción en conjunto chilena y alemana. Así es, que empezó a grabarse alrededor del año 2013. Y se estrenó en 2018. Claro, tras 5 años de rodaje, se estrenó lo que fue este filme La Casa Lobo. Es un filme que utiliza la técnica de animación en stop motion. Utiliza variados materiales, una mixtura de técnicas para la recreación de los personajes y los ambientes, entre ellas el papel maché, la escultura en arcilla, me da la impresión, y la pintura. Sí, creo que en ese sentido algo importante destacar es que el hecho de que se utilice esta técnica del stop motion, ¿cierto? Que involucra un proceso de fotografiar cuadro por cuadro para generar una imagen en movimiento, da esta ilusión de que la película es un constante plano secuencia que no termina nunca, ¿cierto? De hecho, es un plano secuencia que abarca toda la película y por lo mismo es una película súper agotadora de ver, tanto por esa plano secuencia súper largo que como que no da ningún respiro, como leer una oración muy muy larga, y también por este movimiento constante del frame por frame que caracteriza al stop motion, que hace como que tu cerebro se agote tratando de estabilizar la imagen, pero aún así tiene este efecto que es inestable y como quebradizo, caótico. Y eso es lo que complementa el hecho de que haya una gran variedad de material y textura en el proceso. Como ya decía, ¿cierto? Está el hecho del papel maché, mucha cinta adhesiva, hay un gran control dentro de la dirección de arte del filme, que se va notando con el mismo cambio del soporte visual que vamos viendo. Sí, es una película, yo diría que su mayor atributo es lo creativa que es para narrar una historia que finalmente es más contexto que historia particular, creo yo. Como que la historia se sobreentiende, pero sin embargo es creativa en cuanto a la forma en la que utiliza los recursos que pueden ser... uno lo ve y se ve el papel maché como en un estado muy natural, no es mucha la refinación, digámoslo así, de los maniquíes, pero está utilizado la combinación de las técnicas de una manera tan creativa que da la impresión, encuentro yo, como de estar dentro de una pesadilla. Sí, por eso creo que hay que anticipar que es toda una experiencia visual este filme. Sensorial, diría yo, porque de alguna manera hacen que la combinación de lo visual y lo auditivo, que el sonido también cumple ese mismo tópico que lo visual. Es algo que al escucharlo yo pensaba, yo podría recrear esto. No es como sonido muy difícil, además de algunas piezas musicales que habían, pero sonidos muy orgánicos y naturales. Claro. Que ordenados de tal forma y con el acompañamiento visual dan muchas sensaciones como táctiles, el tema de las texturas, de los materiales. Claro. El hecho de que el sonido estuviera tan en sincronía con la imagen te permitía experimentarlo así. Sí, se complementaban bien ambos relatos. Y bueno, diciendo eso, esta es una producción que se hizo con fondos del Estado, más específicamente financiada por la Corfo y la productora Diluvio. Yo pienso que ahora es momento de que empecemos como a hablar, a contar la historia de lo que pasa y cómo pasa. Así que si no han visto la película, que dura 70 minutos, no es muy larga, aunque es cansadora, este es el momento para que la vayan a ver y después vean el resto del podcast, porque vamos a hablar de lo que sucede y no quisiéramos arruinarles la experiencia. Bueno,
entrando en materia. Ya se salieron todos los que no habían visto la película, que están en onda media. Empieza la película con el personaje de María, que está escapando hacia el bosque. María escapa, y creo que es importante decir, porque dejó escapar a unos cerditos. Entonces ella huye de la colonia Dignidad, que es finalmente donde ella está. Y bueno, mientras ella huye, llega finalmente a esta casa que está como adentrada en el bosque. Y aquí yo creo que igual está sujeto a interpretación que... ¿Cuál es el lugar en donde está, cierto? Si es como un hogar, si es finalmente metafóricamente la misma colonia en sí. Uh-huh. Sí, hay que destacar que al principio de la película hay como una introducción en la que habla la voz del lobo, que se interpreta que es Paul Schaeffer, haciendo alusión a todo lo que se decía o todo lo que mostraba lo que era la colonia Dignidad. La producción de la miel, el compañerismo, ¿cierto? Paraíso para los refugiados y de la posguerra alemanes. Claro, finalmente era un montaje que intentaba dar cuenta de lo armónica que podía ser la vida de esta comunidad entre medio de las montañas, ¿cierto? Pero no lo era tanto, porque ya finalmente pudimos descubrir que se dieron múltiples abusos a menores de edad. Y era una secta la wea, pues, no returbio. Ya, la cosa es que esa introducción aparece y luego, con la técnica, ¿cierto?, de la pintura, se va retratando la huida de María, quien está huyendo del lobo, además, que es esta voz masculina que la acecha y la busca y como que la atormenta. Claro, y también nos presenta desde los primeros minutos una especie de narración que cumple casi el rol de una fábula política, por cierto. Sí, de hecho, el cuento, o sea, la película tiene como esta base o estructura de un cuento infantil, como un cuento de hadas. Está el antagonista que es el lobo, están los cerditos, ¿cierto? Y ella que están escapando. Y además al principio también hay se relata lo que le sucedió a María, esto de que deja escapar a los chanchitos y la echan, o sea, ella se escapa porque la castigan. Está narrado como en un cuento, como una fábula. Eso también da para hartas interpretaciones, pero yo pienso que es como... Además que eso puede haber sido un cuento que le contaban a los niños de Colonia Dignidad, como con ese mensaje de mantenerse adentro de la comunidad, ¿cachai? De no escapar. Claro, de no escapar y al final, esa misma educación es la que lo llevó a tener, no sé, como veíamos el reportaje delante, tener 30 años y nunca haber visto un periódico, ¿cachai? Sí, pues estar completamente ajeno a la realidad, pues. Finalmente Paul Schaeffer manipulaba su existencia, finalmente. Si igual los relatos eran bien... Sí, pues que imagínate, pues si Paul Schaeffer trajo acá a los papás de esos niños, pues. Esos niños nacieron en la colonia, pues. No tenían otra visión del mundo. No tenían tampoco esta misma estructura, por ejemplo, que tenemos nosotros de una familia uniparental. No, ¿cómo es una familia heteroparental o una familia nuclear, pues. Claro, familia nuclear era el término. Sí, porque ahí como que los criaban a todos juntos, mientras los papás trabajaban para Paul Schaeffer, construyendo la colonia, ¿cierto? Papás que habían sufrido en carne propia la Segunda Guerra Mundial en Alemania y que venían escapando de un conflicto que en cualquier momento se iba a desatar entre las dos Alemanias, ¿cachai? Después de que partieron la torta. Entonces eran personas como, bueno, que me imagino yo las carencias que tenían o los anhelos de paz o de tranquilidad. O sea, entiendo que una familia sí que quisiera irse a vivir al interior de la montaña, ¿cachai? Y eso también, lo que decís, coincide mucho también con el mismo relato interno que tiene María, pues que tiene esta ilusión de un hogar. Coincide con ello, pues porque podemos ver a lo largo del filme cómo ella expresa dichos anhelos, pues creo que también se materializa en su misma relación con los cerditos, ¿cierto? Que ya estamos en la parte de spoiler, ¿no?
Sí, no contamos cómo llegaron los cerditos. Cuando ella Claro. se va, puta, sale que se va con 2 cerditos. Se va con po. 2 cerditos con los cuales después comparte el hogar o refugio finalmente que ella busca y que encuentra en el bosque para escapar del lobo. Po. Pero finalmente siento que ella nunca escapa. La voz, por ejemplo, la voz en off del lobo está constantemente a lo largo de toda la peli y creo que eso igual se expresa en... Bueno, creo que en realidad decir que el relato de María también es muy emocional y también nos lleva a varios espectros como sus fantasías, sus pesadillas, como que bien vertiginoso emocionalmente también. Sí, porque ella empieza a volcar todos esos sentimientos de propiedad, de pertenencia, quise decir, sobre los cerditos que ella tiene. Hasta el punto que, bueno, hay mucho a la interpretación, pero ella hace que estos cerditos se transformen en humanos. Y empiezan a tener una relación como familiar, como ella, como si fuera la madre cuidadora. Decir entre paréntesis que la transformación de estos cerditos en humanos también es muy grotesca, po. Como Sí, po. el uso de los materiales, cómo le empiezan a crecer las pezuñas, cómo le empiezan a crecer pies, manos, todo eso es muy bizarro, podría decir un poco inquietante de ver, pero también significa un punto importante dentro del filme cuando ya estos cerditos son personas humanas. Sí, porque empiezan a tener este tipo de relación, pero que no está exenta como de, no sé, como de una tensión rara, como de roces, como que hay un momento, y ustedes saben que nada está porque sí en las películas, ¿cachai? Hay un momento en que la cerdita que es más grande, que se llama Ana, y es como tiene un hermano, un amigo, no sé, es como raro el otro chanchito. El otro cerdito que es Pedro. Sí. Y está esta mina, la grande, María. la cerda grande. Ah, ya, Ana. Sí, y le dice al chanchito chico como, ay, esta weá no nos quiere cagar. No, sí, pero le dice como que María es mala. Sí. Y después como que no se retomó mucho el tema, pero es como perturbador esa parte, ¿no? Como que ya... Cuando la amarran, porque no quieren como... Sí, se me había olvidado esa No quieren parte. que la loca salga a buscar comida, po. Porque bueno, me imagino que también tienen como miedo del lobo, no sé, pues como que ahí Ana creo que menciona aquello. Y ahí la amarran, po. Pero se la amarran para comérsela, po. ¿Verdad? Pero primero la amarran como para que no escape, po. Después ya la weá se torna mucho más bizarra, como que la weá solo va escalando en... Sí, es como un En espiral sí. de pesadilla humano. Sí, Bueno, po. avanzamos bastante en la trama. Sí, po, había harto antes de aquello, como por ejemplo esta escena cuando se empiezan a quemar los cerditos, que encuentro que es como inquietante de ver porque María está como triste en esa escena, ¿cierto? Porque no puede comunicarse con los cerditos, como que ellos tampoco saben comer bien, como que no pueden hablar, porque bueno, eran cerdos, po, como, como que wea Transformado en también. animales. Entonces es muy extraño eso. Y ahí es cuando se empieza a quemar la mesa, se empiezan a quemar los cerdos y la casa se empieza a incendiar por dentro, así como los materiales empiezan a ser negros, se satura, da como una sensación muy... Sí, no sé. y aparece el cuadro del niño llorando, de ese cuadro maldito. Sí, hay harto símbolo referente a eso. Hay un cuadro del Chavo del Ocho igual. La cosa es que en esa secuencia, Cultura justamente... popular. Sí, a mí me encanta la cultura pop. En esa misma secuencia donde se empieza a quemar la casa y los chanchitos, yo encuentro que es muy larga, weón. Muy larga. Sí, duró como, no sé, weón. Como enfoca el cuadro quemándose y haciéndose de nuevo, quemándose y haciéndose de nuevo. No sé, 3 minutos, ¿no? O no, estoy exagerando. No, sí es verdad, pero yo creo que es parte de la técnica, me imagino, de Sí. stop motion. No, si no, lo hacía como... Claro, eso porque hay partes que quizás duran harto, po, y de hecho creo que lo vimos en alguno de estos videos que tuvieron que cortar varias escenas que duraban mucho más, po. Se nota, porque... Y yo creo que es por lo mismo, porque el tratamiento de los materiales es muy protagónico.
más importante que el que entiendas una sola historia o del cachar qué pasó en verdad. Es como las distintas, como los creadores supieron como rellenar todos tus sentidos para que sientas un poco de lo que ellos se imaginaron que sentía María, creo yo. Claro, y creo que lo que se nos pasaba es, por ejemplo, el rol protagónico que toma las paredes, por ejemplo, del hogar, ¿cierto? Porque se van transformando, pasan a ser un protagonista más dentro de la historia. Sí, es la casa lobo. Y claro, pues ahí está la otra weá, pues, ¿cuál es la casa lobo? Pues es la colonia, es este lugar de libertad que encontró María, pero que finalmente se le fue arrebatado igual. O es ambas cosas, ¿cachai? Ambas son formas de, no sé, pues, de limitaciones. O es solo un relato de su consciente, así como sus emociones, sus miedos, todo eso. A lo mejor nunca salió de Colonia de Dignidad, pues bueno. A lo mejor nunca salió y solo... Era como una pesadilla. A lo mejor tenía el cerebro tan lavado que pensaba que todo eso iba a pasar si se iba de Colonia de Dignidad. Sí, termina habiendo cierto límite entre el delirio y lo racional en su relato, con su voz interna. Como... Es triste. Para mí me da pena la historia. Y me asusta también. Como un cruce de emociones, la verdad. Me da un poco de risa como... Es que es alemana, pues, habla español así como mal. En algunas partes me da risa. Como que tiene que ser muy solemne. Sí, ¿y cómo termina la historia? Descubriendo cómo termina la película. Finalmente yo pienso que igual es una buena teoría eso de que nunca salió de Colonia de Dignidad, porque la película termina cuando ella queda como aislada porque no tiene comida y si sale la atrapa el lobo y al final como que decide que hubiese sido siempre mejor quedarse ahí, po. Sí, pues. Como que nunca iba a ser realmente libre, pues. Que era algo que se repite a lo largo de los diálogos en el filme. Y que parte así también, pues María decide escapar porque no quiere que le den órdenes, pues ella quiere ser libre. Y finalmente, creo que irónico que al final termine así, pues, diciendo que sería mejor estar allá nomás, porque nunca va a ser libre realmente. Y se condice con... Bueno, estábamos leyendo en la mañana también, pasando un tema similar, que habían muchos supervivientes, si se puede decir así, de Colonia Dignidad. Que ahora actualmente se llama Villa Baviera, porque es un lugar que aún existe, que uno puede visitar y muy raro. Y sí, porque estaban indignados con la miniserie documental que sacó Netflix hace poco, porque decían que que les daba voz a los victimarios. Claro. De ahí con la Tamara lo estuvimos viendo y igual sí. Igual sí. Sí, bueno. Como que uno que cacha dice, ya, este culiao habla así, pero porque es el malo de la wea, po. Bueno, pero pareciera que todos son como villanos, puros fascistas, alemanes. Bueno, el culiao sale diciendo como, sí, y yo formé Patria y Libertad, ¿cachai? Una wea así increíble, no hay remordimiento en estos weones, así. Ya, y por eso igual entiendo que haya gente molesta por la forma en que se presenta al menos esos testimonios, como, no sé, igual, como sin condenarlos para nada, ¿cachai? Como raro. Ya, en fin, lo que pasaba ahí se condice mucho con esto de no saber... Lo de la libertad. Sí, lo de la libertad, eso. De pensar que nunca iba a ser libre, donde fuera que estuviera. Si piensas que esta weá está a 40 kilómetros al interior de cualquier ciudad, o sea, de cualquier camino. Eso sobre la libertad, porque igual en el documental, por ejemplo, salía un loco que decía que escapó y bueno, como que todo el mundo estaba en su contra y lo mandaron de vuelta, los pacos lo mandaron de vuelta así, para Colonia de Dignidad. Y what? Y yo no sé, le pregunté a Tamara, ya, igual no cacho, no he averiguado. ¿Pero por qué? ¿Pues el Sheffer es tan poderoso?
¿Cierto? ¿Por qué su figura de repente si era un... Era un camillero en la Segunda Guerra Mundial. Sí, po. Según el documental, hermano, yo puta, no estudié, profe. Entonces, ¿qué era? Tenía una personalidad demasiado carismática, atraía demasiadas masas. ¿Cómo realmente generaba tantos adherentes como a lo que él pensaba? No, y por simplemente? último ya, no cualquier, pero gente con carisma, puta Hitler. Pero, y eso, lo relacionaba mucho con Hitler, po. Pero De hecho, en el mismo documental, como la gente que... una señora se lo decía, ¿te acordás? Le decía, tú eres igual como Adolf. Ya. Sí, pues, sí, el mismo se lo dicen. Ujú. Pero ya, una cosa son como las masas, ¿cachai? Que ya tú podías encontrar gente débil que quiera adherirse a tu ideología. Pero como las autoridades, weón, ¿por qué le hacían caso? Sí. ¿Por qué estaba bien que él tuviera como esclavos? No. ¿Qué cargo? ¿Por qué era alemán? Porque este weón tenía como, hacían como eventos, por ejemplo, Crónica de Dignidad, y iba, no sé, pues el ministro de, qué sé yo, weón, pero... Pero se hicieron amigos ahí, qué weón. No, ¿por qué era tan Es amigo muy Pinochet? raro el nexo, weón. ¿Es Explíquenos. porque es rubio? ¿Por qué ¿Por es qué? colono? ¿Qué weón? ¿Es porque es nazi? Y eso ¿Todos los que- nazis son amigos? Bueno, y eso que ojo, porque el weón llegó como el 60 a Chile, pues. Después del 73 empieza a ser un centro de tortura Corona y Dignidad, pero antes ya... Ya Ya estaba el weón, pues, y ya sí, po, a eso cometía voy, caleta de a eso voy, atrocidades, po, weón, a eso pues. voy como... En todo ese tiempo nadie, en serio, nadie como... los vecinos igual cachaban algo, pues bueno, si era Sí, terrible rara weón. la weá. No sé por qué esa impunidad, no cacho. Weón, Y la sí, weá es sí, que, y entiendo, más pero- encima, el culiado vino a Chile porque en Alemania no lo recibieron ni cagando porque ya estaba siendo Ya buscado estaba por abuso de funado menores, por po, abuso. weón. Pues. Oh, la verdad, no, sí, no. Y aquí, venga papito, No tiene. lo recibimos. No, tiene lógica. No entiendo, igual y no sabemos toda la historia. Bueno, sí, Igual y queda no- un poco de ir, sí. pero. Pero lo averiguaremos. En una próxima sesión De este programa sin nombre. de este Igual programa. podríamos, si tienen nombrecitos que Eso, se les va. ocurran. Vamos a estar hablando de películas este mes, yo creo, y no sé si los siguientes. Pero Pero- la idea es variemos el tema. Sí, sí, creo que está bien. Partimos con una buena película que también creo que cruza los límites entre una obra artística y una obra cinematográfica. Y bueno, también cómo deja de ser artístico, no lo sé, pero Puta, en fin. mira, curioso, Tamara, que hace poco estuve leyendo. Aquí leyendo, sino que la verdad es que hace un tiempo Martin Scorsese dijo que Marvel no era Sí, cine. lo recuerdo. Y hace poco salió como que su hija le regaló una torta de Marvel porque ella es fanática de Marvel. Ya, igual yo pensaba como, a lo mejor el cine en sí es una herramienta artística, po. Ujú. Y es un tipo de arte, se supone, el séptimo arte. Sí, po. Pero el cine que es súper comercial, no es que no tenga ningún valor artístico, pero a lo mejor no es arte, es un producto comercial. ¿Y cuáles son los límites Producto de eso? audiovisual. Po? Eh, Porque uno también se vende en grandes obras. Po. ¿Mm? Si es que estamos hablando como de un producto comercial, una obra muy importante de una galería reconocida también es un intercambio comercial si la vendís. Po. Sí, pero no sé, no, Entonces, no como creo que que se el arte cruza. esté como pensado para eso. Ujú. Como que es más la experiencia. Tampoco yo personalmente pienso eso. Sí, yo tampoco, yo no sé si Marvel es o también no es cine, un- man. Me parece bacán y me parece muy artístico. No sé si es... ¿Cuál es la definición de arte? Man? Claro, po. Pero sí también pienso que no todo es arte. Man. También. Ya, en fin, es un debate más largo que la concha Sí, de tu madre, creo, man. creo que nunca vamos a llegar a una respuesta correcta, por lo menos. No, sí, cuando... Porque no hay iguales correctas en este caso. Así que, Con eso. oye, gran tarde, buena conversación, soy del piloto, cabros. Sí, esperamos que hayan habido al menos algunas partecitas interesantes. Dejamos recomendadísima ver la película. Ni mostramos las fotos, mostramos las fotos. Mostrámosla, a ver, para que ahí... Ya, eso, mira, ahí tenemos la... el afiche promocional. Oh, hice clock. El afiche promocional de la Casa Lobo.
Ya, este es un tipo de textura que se utiliza ya en la película, que es como tiza sobre este fondo negro. Ujú. Aquí están los realizadores. Ahí vemos a Son dos Joaquín. productoras, para que sepan. Dos productoras y dos directores. Y estos otros que no sé quiénes son. Aquí otro afiche. Aquí otro tipo de textura. Y miren, a esto me refería. Aquí tenemos a Pedro y Ana. Aquí tenemos una mixtura de técnicas. Escultura aquí con papel maché y el pelo natural, ¿cierto? Y fíjense que el cuerpo está pintado y la escultura va como saliendo de la pared pintada. Eso se repite caleta y queda, bueno, terrorífico. Después, aquí está la escultura, escultura como pura, ¿cierto? En esta escena también que es súper larga, ¿no? Donde salen los tres cantando. Ahí tenemos a María en el centro del relato. Sí, ella es María. Como ven, los muñecos están hechos como de papel, con cinta de papel. Papel maché, cinta adhesiva, harta cinta adhesiva, más que tape. Sí, de hecho, en algunos frames donde los muñecos están haciendo alguna posición complicada, salen con... Con bracitos. Sí, y con las cintas que los sujetan como del escenario. Y salen así, se notan descaradamente. No, esta escena es tétrica. Turbia, es que hay una parte que no contamos. Ya, igual la contamos ahora, que es una parte como que los niños cuando se queman, María les da una miel y Se vuelven rubios. Se vuelven rubios, weón. Se vuelven rubios. Y dice, ahora eres bonito. Ahora eres lindo, o te quieres quedar chico y feo. María Culia, racista. Ya, ahí está, igual la niña. Vienen de repente las cabezas gigantes, de repente. Ya, ahí están los directores, po. Los directores realizando. Mira, esta escena es bacán, igual me gusta cómo se va transformando, el uso del rosado. Los cuadros son muy bonitos, también hay una dirección de arte, de verdad, preciosa. Creo que la directora, ahí la vamos a ver, es mujer, la directora de arte. Junto con el Cristian León. Mira, bueno, lo hicieron ellos mismos, ¿cachai? O eso aparentan. Ya, pero mira, esta cinta adhesiva también está por toda la película. Esa weá que me da miedo. En fin, miren. Ahí tenemos. Ahí estamos con la ficha técnica e información doméstica. Bien, dirección de arte ahí, Natalia Yeise, Cristóbal León y Joaquín Cosiña. Oye, mira, al inicio dijimos mal el nombre del director. Cristóbal León. Te pedimos disculpas, man. Gran obra. ¿Y cómo le dijimos, Cristian? Andrés. Disculpa, Eduardo. No se llama Eduardo, se llama Cristóbal. Oye, zarpada de premios, mira, aguanta. Grandes premios. Bueno, en fin, no lo para vamos a leer una gran todo. película. Sí, una gran película. En fin, nos vemos en la próxima sesión. Por favor, sugiéranos nombres o terminaremos escogiendo mal. ¡Chao, pescado!